Muy buenos días, hermanos. Buen día. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Amén. Llegó el momento de oír a Dios, oír lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Es importante congregarnos, porque a veces no podemos hacerlo. Y si cuando podemos no lo hacemos, ¿verdad? Es peor. Ayer conversaba con un amigo de la universidad que se bautizó, pero no se congrega mucho, por no decir que no lo hace, y le preguntaba yo, ¿mañana trabajas? Porque estaba trabajando los días domingos, pero a veces no. Y me dijo, sí, mañana trabajo. Entonces, a veces buscamos la excusa perfecta, así como, la excusa perfecta. Así como a veces hay películas que dicen, el crimen perfecto, el robo perfecto, ¿no es cierto? El homicidio perfecto, todo perfecto. Entonces, a veces buscamos la excusa perfecta. Y yo le dije, ¿y si no trabajaras mañana, te congregarías? Le dije, no me contestes, es una reflexión, ¿no es cierto? Porque a veces las circunstancias nos impiden congregarnos. A veces hay fuerza mayor que podría impedirnos congregarnos. Pero en otras oportunidades ni siquiera necesitamos los impedimentos. Simplemente tomamos la decisión. Yo anecdóticamente pensaba, domingo anterior que tuve la oportunidad un mes atrás de compartir la palabra, sufrí el robo de mi casa. Me dieron vuelta a todo, me robaron varias cosas. Y estaba complicado para mí ese domingo. Pero yo dije, ¿puedo o no puedo? Y la respuesta era, puedo. Claro, estaba complicado. No era lo que yo planifiqué. Incluso se quedaron con ganas de volver. Eso se los puedo contar después. Entonces estaban preocupados. Pero al fin de cuentas yo dije, puedo, vengo. Y anecdóticamente digo porque ahora cuando ya me vengo preparando para este domingo, traer la palabra de nuevo, me asaltan. Entonces yo digo, chuta, claro, decae el ánimo, los planes y todo. Y uno puede decir, ya sabes, cambio de plan y todo. Pero si no hacemos las cosas que debemos espiritualmente, las terrenales en este momento no nos importa. Si espiritualmente no hacemos las cosas que debemos, cuando podemos, entonces estamos esperando a no poder hacerlas. Estamos esperando la excusa perfecta. Eso conversaba un poco con mi amigo. A veces buscamos la excusa perfecta para no hacer, ¿no es cierto?, crecer en nuestra persona espiritual. A veces es verdad, hay impedimentos. A veces es verdad que tenemos dificultad para no participar de un estudio bíblico en la semana, al que podemos ir, congregarnos un domingo, y cualquier actividad que sea para nuestro crecimiento espiritual. Es verdad, a veces vamos a tener dificultades reales, pero a veces vamos a tener la excusa perfecta. Y no voy a dar ejemplos para no darle excusas perfectas, porque la idea es eliminar las excusas perfectas, porque esas excusas que a veces nos dejan tranquilos, realmente sabemos que son solamente excusas. Eso era como introducción a pensar un poco en lo espiritual. A veces lo relegamos. Hay 3 preguntas que deseo compartir con ustedes a modo de reflexión. 3 cosas que siempre las consideramos como importantes o más importantes. Y yo los quiero llevar esta oportunidad a un poco más o harto más allá de pensar que eso es lo más importante. Cantábamos el himno, me quedó aquí el número, dije, no me puedo olvidar del número, 236. Ese día tan grande no puedo olvidar. Amén. Hablaba de el día de obediencia al Evangelio, el día bautismal, el día en que somos hechos hijos de Dios. Pero mira la primera pregunta. Para los que no alcanzan a leer, yo leo, dice, más importante que bautizar. ¿Qué es más importante que bautizarse?
¿Qué puede ser más importante? A veces escucho, y yo también era uno de los que decía, que el paso más importante, lo más importante en esta vida terrenal es el bautismo. Porque es el antes y el después frente a Dios. Antes de enemistados con Dios, después de reconciliados con Dios. Antes no tenemos nada, ni esperanza, ni promesa, y después somos hechos hijos de Dios. O sea, claro, cambia 100% todo. Pero ¿podría haber algo más importante que tomar la decisión de dar ese paso? Y esa es la primera pregunta. Yo les voy a decir, sí, hay algo más importante que bautizarse. Aunque a veces escuchamos y entendemos que es lo más importante, yo me di cuenta que no. Y voy a compartir eso con ustedes en esta ocasión. Y la segunda pregunta, ¿más importante que congregarse? ¿Habrá algo más importante que asistir hoy, estar en otro lugar en vez de aquí, para los que se reúnen a esta hora? Hay otras personas que se reúnen a otra hora, etc. Pero entendemos la idea. Le damos mucha importancia a congregarse. ¿Por qué? Porque la tiene. Y vamos a ver que es muy importante. Y vamos a ver que es voluntad de Dios. Pero también vamos a descubrir que hay algo más importante que congregarse. Es más importante que estar aquí. Hay algo más importante. Y no malinterpreten, no significa estar en otro lugar, no. Y por último, mire, ¿qué puede ser más importante que llegar al cielo? Si lo tenemos como meta, ¿no es cierto? No, mi meta, mi objetivo es llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo. Pero ¿habrá algo más importante que llegar al cielo? También hay algo más importante que llegar al cielo. Entonces este mensaje yo lo titulé más importante. Más importante que, y estos tres casos, que son como los por excelencia que más resaltamos. Dar el paso bautismal, bien. Congregarse, bien, y llegar al cielo, bien. Pero cada uno de ellos hay algo más importante. Y vamos a ir corriendo con la diapositiva. Para ver qué podría ser más importante, por ejemplo, que bautizarse. Nosotros sabemos que por medio del bautismo somos hechos hijos de Dios. Eso está súper claro. ¿No es cierto? Por medio del bautismo somos hechos hijos de Dios, tanto mujeres como varones. Es el paso que Dios ha establecido para que por medio de la obediencia a Él y el entendimiento seamos hechos cristianos. Ser hecho cristiano. ¿Qué puede ser más importante que ser hecho cristiano? Siguiente. Vamos a Mateo, así está viendo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy conocido. ¿Mandó Cristo a bautizar? No. Manda a hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19 dice: vayan a hacer discípulos. El bautismo es la forma que Dios estableció para hacerse discípulo, para iniciarse como discípulo. Pero Pablo mismo dice: a mí nadie me ha mandado a bautizar. Pero sabemos que Pablo bautizó a Timoteo, si no mal recuerdo, a Tito, y a muchos más. Y si no lo mandaron, ¿por qué andaba bautizando? Es que hay algo más importante que bautizar. Y para allá vamos avanzando. Mateo 28, 20, que es el siguiente versículo, dice o agrega: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que aquí habla de un proceso. Después del bautismo, el Señor enseña enseñándoles. Así que al mismo tiempo a los iniciados le está diciendo aprendiendo. Los antiguos, los que evangelizan, tienen el deber de enseñar. Los recién iniciados, de aprender.
Y eso ya es después del bautismo. Es decir, el mandamiento completo es hacer discípulos y enseñar las cosas que el Señor ha mandado. No son dos cosas. El mandamiento es uno, que se separa quizás en dos partes, pero no son dos mandamientos distintos. No obedecemos uno sin el otro. No se puede decir, bueno, estoy obedeciendo la mitad, me bauticé. No. Dios manda una sola cosa: hacerse discípulo y enseñar a esos discípulos a hacer los discípulos que Dios quiere. Entonces, hay un proceso. Para los que alcanzan a ver la imagen, un hombre escalando. Es difícil escalar, ¿no es cierto? Sí, difícil. Cuesta subir la escalera. Imagínense un risco. Cuesta. Es un deporte de fuerza, de extremo, como se dice. Hay personas que han muerto buscando adrenalina. Pero esa imagen, ¿qué le da a usted? Una idea. Esa es la idea que tenía Bernabé cuando visita a los hermanos, ¿no es cierto?, que se habían ya bautizado, y él les dice esto. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Eso está en Hechos 11:23. Al final del mensaje puedo compartir todos los versículos o la presentación entera con ustedes. Lo importante ahora, ponga atención, porque es muy difícil que cite un versículo que no conozca. Me preocupé de buscar versículos conocidos. Que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanecer fieles. ¿Qué pasa si la persona que va subiendo a mitad de camino dice me rindo? ¿Qué pasa? ¿Llega a la cima? No. No viene un pajarito y lo lleva arriba cuando se rinde, ¿no es cierto? Hasta ahí llega y tiene que fracasa en su intento de llegar a la cima. En Filipenses, Pablo, capítulo 3, verso 14, está esto. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Prosigo. Fíjese. Que permanezcan fieles al Señor. Pablo mismo prosigue a la meta. Pablo se bautizó, ¿sí? Ananías lo evangelizó, él se bautizó. Y él pudo haber dicho, ya, me bauticé, me arrepentí de lo que estaba haciendo y ahora soy salvo. Así que estoy listo. Porque muchas personas malentienden a ese nivel lo que es el Evangelio. Y realmente es un pésimo entendimiento. Cuando una dama, cuando un varón se bautiza, es verdad, es hecho cristiano, es hecho hijo de Dios. Pero ¿cuánto demora ese paso? Un instante. Usted en bautizarse tarda un instante, pero el Evangelio es para toda la vida. Entonces, ¿qué es más importante que ser hecho cristiano? Está en pantalla con letra roja para que quede fijo en nuestra memoria. Mantenerse como tal. Si no nos mantenemos como tal, ¿sirvió de algo habernos hecho cristianos? El autor de Hebreos dice que es peor el estado del que dio el paso y no perseveró en él. Peor. Imagínense. ¿Hay algo más importante que hacerse cristiano? Sí. ¿Hay algo más importante que hacerse hijo de Dios? Sí. Y es permanecer como tal, permanecer como cristiano, permanecer como hijo de Dios, proseguir como dice Pablo, permanecer fiel como dice Bernabé, perseverar, no dejar de subir hacia la cima. Entonces ahí está contestado. Vamos a empezar a entrar en la segunda interrogante, más importante que congregarnos. Aquí empieza a complicarse un poco, ¿no es cierto? Más dificultad para contestar, de hecho, de la fácil a la difícil. ¿Qué puede ser más importante que congregarse? El mandamiento de Dios, ¿sí? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es mandamiento, es voluntad de Dios, es el deseo de
un discípulo del primer siglo que usted y yo nos estemos congregando? Sí. Pero los voy a llevar a una reflexión. Y espero que usted haya vivido la experiencia, porque si no, les va a costar entender. Asumo que cada uno de ustedes ha vivido esta experiencia. ¿Qué experiencia? Invitar a alguien a la iglesia o compartir con alguien algo de la palabra. Si no lo ha hecho, bueno, debería haberlo hecho. Doy por hecho la experiencia. ¿Por qué nos preocupa invitar a una persona cuando tenemos oportunidad a la iglesia? ¿Por qué nos preocupa que una persona se acerque a un estudio bíblico? ¿Por qué nos interesa a veces incluso a nosotros mismos ir a una institución o a una familia o a una persona a hablarle de la palabra de Dios? ¿Por qué nos interesa? ¿Se va a salvar esa persona con venir a asistir a la iglesia o a un estudio, o porque no abre la puerta para que le hablemos de la palabra? No. Y nosotros sabemos que no. Y si a nosotros nos importa la salvación de esa persona, entonces ¿por qué le invitamos a una reunión, a un estudio, o nosotros mismos ofrecemos ir a enseñarle la palabra, si sabemos que eso no lo va a salvar? Hay un resultado. Avancemos a la siguiente vez. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la primera parte del versículo 8. La segunda parte de ese mismo versículo, en pocas palabras, dice: arrepiéntanse de todo lo necesario, o hagan a un lado todo lo necesario que impida esto. Básicamente. Entonces, ¿por qué nos interesa que alguien participe en el estudio? Fíjense, la asistencia a las reuniones no garantiza la salvación. La asistencia a un estudio no garantiza la salvación, pero garantiza algo, y eso sí queda garantizado. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros venimos a un estudio bíblico en la semana, cuando alguien nos recibe para hablarle de la palabra de Dios en su casa, en su trabajo, ¿sabe lo que estamos haciendo? ¿Sabe lo que está garantizado? Un acercamiento a Dios. Y Santiago dice: acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Qué importante que nos acerquemos a Dios, porque el resultado es que Dios se va a acercar a nosotros. Dios no es invasivo, no quiere de alguna manera imponer su presencia en nuestra vida, para nada, al contrario. A Él le agradaría mucho ser parte de nuestra vida, pero nos permite a nosotros tomar la decisión de dejarlo entrar. Ese es el punto. Nos dio un libre albedrío, una voluntad. Entonces, lo que garantiza cualquiera de estas acciones es un acercamiento a Dios. Cada vez que usted y yo participamos en la reunión de un estudio bíblico, cada vez que alguien se sienta junto a nosotros para hablar de la palabra, hay alguien que se está acercando a Dios. Y eso es lo que nos importa, que alguien se acerque a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, está el caso de Asa. Estaba el profeta Azarías y él estaba en una situación bien compleja, bien compleja. Pero este profeta viene a él y le dice algo muy parecido a lo que Santiago nos dice a nosotros. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y fíjese que se parece, Santiago 4:8. Aquí estamos viendo Segunda de Crónicas 15:2. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y agrega: si le buscareis, será hallado de vosotros. Mire que se parece a lo que dice el Señor: buscad y hallaréis. Y Él no está hablando de dinero ni de cosas materiales, está hablando de nuestra salvación, está hablando de una búsqueda espiritual hacia Dios. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Esas son palabras del Señor, pero el profeta las había dicho siglos antes.
Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Sin embargo, agrega, mas si le dejareis, Él también os dejará. Lo mismo que Santiago. Dios no está interesado en invadir su vida, en imponer su presencia. Él le ama, aunque usted lo deseche. Él está interesado en que usted abra su corazón a Él, en que usted se acerque a Él. ¿O ignoramos todo lo que Dios se ha acercado a nosotros? Escuchamos que estamos en un mejor pacto, es verdad. En un pacto con mejores promesas. Sería amplio hablar de eso. Hubo un primer pacto y ahora estamos en un segundo pacto que es mejor que el primero. Pero al parecer, a veces estamos esperando un tercer pacto que sea mejor que el actual. Mejor, ¿hasta qué punto? Quizás ser salvos sin hacer nada. Y ahí hay problema porque al final la salvación es una respuesta de la creación de Dios que somos nosotros hacia el Creador que es Él. ¿Qué es más importante que congregarse? Más importante que congregarse es estar cerca de Dios. Acercarnos a Dios es más importante que congregarnos. Y yo le decía al principio, no lo malinterpreten. No hay algo más importante que estar aquí. Lo importante es cómo estamos aquí. Porque como está entre paréntesis ahí, dice relación. Todo ser humano en este mundo tiene una relación con Dios. Todos. La más básica, pero todos la tienen. Creador y criatura. Nosotros somos la criatura, la creación. Y Él es el creador, el hacedor. Esa es la relación más básica que existe entre el ser humano y Dios. Sea ateo, agnóstico, da lo mismo. Esa relación no cambia. Porque Él es Dios y nosotros hechura suya. Pero lo importante es tener una buena relación. No solamente tener una relación, sino tener una buena relación. Y así nos hacemos cristianos, para tener una buena relación con Dios. Porque antes de serlo, obviamente teníamos una relación con Él, ¿sí? De enemigos, enemistados con Dios, dice la palabra. ¿Y es una relación con Dios? Claro, la peor, pero una relación. Nosotros buscamos una relación buena con Él, tener una buena relación con Dios. Reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Dónde? En el bautismo. Perseverando en ser fieles a Él. ¿Para qué? Para agradarle en todo. Más importante que congregarnos es cómo lo estamos haciendo. Porque uno podría decir, similar a la lógica anterior, congregarnos no nos garantiza la salvación. Así como en lo que vimos anteriormente, bautizarnos y no perseverar resulta en llegar a la mitad de la escalada y no llegar a la cima. No nos asegura el éxito, pero sí asegura estarnos acercando a Dios. Y si nos estamos acercando a Dios, Él se está acercando a nosotros. Y estamos buscando una relación positiva con Él. De igual manera, congregarnos no nos garantiza salvarnos. Que un amigo, una amistad familiar o quizás un vecino que apenas conocemos acepte una invitación a un estudio bíblico o al momento en que nos reunimos como iglesia, no asegura su salvación, pero sí lo acerca a Dios. Entonces, ¿hay algo más importante? Sí, estar cerca de Dios. Déjenla ahí. Estar cerca de Dios es más importante. Por ejemplo, podemos estar reunidos y la mente nuestra en cualquier parte. En cualquier parte, literalmente. En el día de trabajo de mañana, en lo que tenemos que llegar a hacer ahora en la casa después de reunirnos, en cualquier parte. Podemos estar poniendo la mitad de atención en lo que se dice y hace. Podemos estar revisando hasta el celular en el momento de reunión. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Diciendo congregarse es suficiente? No. Porque lo importante es cómo lo hacemos. Con el corazón y con nuestra mente en ello.
toda nuestra atención aquí. No estamos preocupados de lo que vamos a hacer después. Yo realmente ni sé lo que voy a hacer después de la reunión. Después de la reunión voy a ver qué hago. En general, cada uno de nosotros mañana es un día laboral. Bueno, si amanecemos vivos, etc. Pero en este momento nos estamos acercando a Dios. Este momento es para acercarnos a Dios y así le damos también a Él esa oportunidad de acercarse a nosotros. Una de las críticas más grandes de la gente ignorante de la voluntad de Dios es: Dios está enojado conmigo, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios está lejos de mí, etc. Al final es lo mismo de distintas formas. ¿Y cuánto ellos se han preocupado de acercarse a Dios? Nada. Por allá Isaías nos dice: acercaos a Dios. De otra manera dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dejemos todo lo que se oponga a eso y busquemos a Dios. Sigamos a Dios. Entonces sí hay algo más importante que congregarnos, y es hacerlo con la mente y el corazón en ello. Porque es triste a veces ver a alguien que no vamos a juzgar, pero sí vamos a ver los efectos. Alguien puede estar muy preocupado por una situación o circunstancia y ni entendió lo que se predicó. Alguien puede estar preocupado por lo que tiene que hacer después del culto y está encontrando muy largo el sermón o el servicio. Alguien puede estar agobiado por el trabajo de mañana y no le encuentra sentido al culto. No encuentra fome. Sí, no me gustó. No importa si es para Dios. ¿Qué importa que no le guste a uno el culto? Debería gustarnos, pero para que nos guste, para que lo disfrutemos, tenemos que estar en sintonía con Dios. Porque este es un momento, hermano, de profundo, una profunda relación con Dios que tenemos en este momento. Voy a hacer una comparación mundana. ¿Usted ha tratado de ver una película en la casa? ¿Cuánto le interrumpe? Suena la puerta, suena el celular, suena la alarma del auto, suena una y otra cosa. Comerciales. Chuta, y uno la película la tiene que ir armando de a poco. Uno cuando quiere ver una película, ¿qué hace? Va al cine. Paga una entrada y ahí no lo molesta a nadie. Le apaga el celular, no hay ruido, no hay comerciales, nada. Usted se enfoca en la película y disfruta la película. Eso es mundano, sí, pero me sirve dar el ejemplo. Aquí, hermano, estamos en un momento en que su celular está a un lado. Las interrupciones están a un lado. Un momento en el que Dios, ¿no es cierto?, ha proveído para que estemos tranquilos, recreándonos en lo espiritual. Cuando perdemos la oportunidad de congregarnos un día, ¿usted cree que lo va a recuperar en la semana? Ese chiste que es bueno. ¿Cuándo? Si a veces hasta nos saltamos el almuerzo, hermano. ¿Se da cuenta cómo de irrecuperable es este momento? Más importante que congregarnos, estarnos acercando a Dios. Y vamos a pasar a la última de las preguntas. Mire, más importante que llegar al cielo. ¿Qué puede ser más importante que llegar al cielo? Entendamos primero qué es el cielo. La palabra nos dice en varias partes lo que es el cielo. Una de ellas, Deuteronomio, nos dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres. Y agrega otra cosa. Deuteronomio 26:15. Dice: mira desde tu morada. Entonces, el cielo es el lugar donde mora Dios. Es un lugar espiritual, es un lugar incorruptible. En pocas palabras, hermano, es un lugar que no podemos entender como es. Así es simple. Pero es el lugar donde mora Dios. Y eso sí, lo podemos entender. Entonces, más importante que llegar al cielo, simplemente es la diferencia entre lugar y persona. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre lugar y persona. Entiéndalo así. El que hace la promesa es superior a la promesa misma. De otra manera, no podría cumplirla.
Yo no puedo prometer algo que está por sobre mí. Ya mira, te prometo que esta noche no se va a ver la luna. No se va a ver igual. Estoy prometiendo algo que está sobre mí. ¿No es cierto? Hay cosas naturales o de otra naturaleza que están fuera de mis capacidades humanas. Pero entendemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible, todo lo que promete lo puede cumplir, porque Él es superior a cualquier promesa que haga. Él está por encima, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre lugar y persona, cielo y Dios. Cielo, la morada de Dios. Salmo 2.4 también nos declara: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De todos los que hacen lo malo y piensan que no va a pasar nada. Ignorar voluntariamente que hay un juez que nos llamará y nos pedirá cuentas de todo, lo bueno o lo malo que hagamos. Un buen ejemplo para entender la diferencia entre lugar y persona es el caso de Lucas 10.38. Quizás Lucas 10.38 te dice, Lucas 10.38, ¿qué es? Marta y María. Ah, Marta y María. Ahí lo entendemos. Marta y María, ¿verdad? Dos hermanas. Hermanas de Lázaro. El que murió, el que estuvo varios días y se descompuso la tumba y el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Bueno, Marta y María, dos hermanas, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Ocurre que una se preocupaba de atender al Señor y la otra se preocupaba de escuchar al Señor. Marta es la que se preocupaba de atender con afán al Señor, que no le faltara el agüita, que estuviera cómodo, le traigo un canapecito, estaba cocinando, estaba limpiando. ¿Le ha pasado a usted? A mí sí. Yo a veces he ido a hacer un estudio y la persona está más preocupada de la persona, ¿no es cierto?, que del lugar, y a veces más preocupada del lugar que de la persona. En este caso, ella estaba más preocupada del lugar. Yo ordenaba y que no le faltara nada al Señor. Que si tuviera sed, ahí estaba la agüita fresca, etc. ¿Está cómodo, Señor? Sí, está cómodo. Bien. Pero María no ayudaba en nada a Marta. Ella escuchaba nomás la palabra del Señor. Y Marta se enoja. Y le llama la atención. Incluso le dije: Señor, no te da cuidado y mi hermano no me ayuda a atenderte. O sea, yo estoy haciendo lo correcto y mira, mi hermana floja y no está haciendo nada. Está puro flojeando. ¿Y qué dice el Señor? Esa frase tan conocida: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Obvio, María estaba enfocada en Jesús, en la persona. Para ella, el Señor y lo que el Señor estaba diciendo era todo. Y Marta se enfocó en la casa, de que estuviera limpia, ordenada, etc., que no faltara nada para comer, ni beber, etc. Se enfocó en el lugar. Y el Señor dijo claramente: María eligió la buena parte. La que estaba enfocada en el Señor y en lo que el Señor decía, esa era la que estaba correctamente enfocada. Y a veces, ¿cómo estamos enfocados nosotros? Dice: oye, pues, la siguiente oración, otra. Primera de Reyes 8:30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. El Señor nos escucha y nos perdona desde el cielo. ¿Hay algo más importante que llegar al cielo? ¿Qué piensa usted? ¿Hay algo más importante que llegar al cielo, no?
Alguna vez yo también pensé que no, pero sí. Y es simplemente llegar donde está Dios. Y alguien podría decir, es lo mismo. No es lo mismo. Es un enfoque totalmente distinto. Estar en el lugar o estar con la persona. Y lo invito a hacer esa gran diferencia. Porque estar en el cielo podría no ser un argumento suficiente para que perseveremos hasta el fin como cristianos, los que ya hemos dado el paso. Y perseveremos en esto, que es día a día, que nos vamos a caer, que vamos a tener que pedir perdón, que vamos a tener que arrepentirnos. Pero mientras no nos rindamos, estamos luchando, nos estamos esforzando. Con errores, sí, y la idea es que cada vez sean menos. El problema es que a veces nacen errores nuevos, entonces es un proceso continuo. ¿Por qué? Hay algo más importante que bautizarse, más importante que obediencia al Evangelio. Porque hay muchas personas que lo han hecho y la palabra dice que no van a ser salvos. Muchas personas que se han bautizado, escuchó bien, no se van a salvar. Si bien entendemos que las personas que se han rehusado a obedecer el Evangelio no se van a salvar, simplemente bautizarse no garantiza la salvación. Porque muchas personas que han dado el paso no están perseverando en el Señor, se rindieron, desertaron. Y ellos no solamente renunciaron a ser fiel a Dios, renunciaron a la promesa que Dios tenía para ellos. Pero Dios es amplio y perdona desde los cielos, dice la palabra. Ahí está. Escucha y oye desde los cielos. Primera de Reyes 8:30. Y mientras haya vida, esa persona se puede volver a Dios. Pero solamente bautizarse, o solamente iniciarse como cristiano, solamente haberse hecho hijo de Dios, la verdad no es suficiente. Hay algo más importante y es perseverar como tal. Lo mismo de congregarnos. Muchas personas que se están reuniendo hoy día, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia en el mundo, genéricamente. Muchas personas que están adorando a Dios en este momento, o que lo van a hacer en un momento más, no van a ser salvas. Y sabemos que hay advertencia de eso. Y el Señor les va a decir, bueno, yo a ustedes no los conozco, pero ¿cómo? Si todos los domingos iba a tomar la cena y cantaba y ofrendaba y escuchaba la palabra. Sí, eso era necesario, pero no suficiente. Lo que nosotros buscamos es algo más que un rito, más que simplemente, escuche esto, congregarnos por congregarnos. Sí porque sí. Nosotros buscamos una relación con Dios. Buscamos acercarnos al Creador. Buscamos estar en sintonía con Él. Porque va a llegar un día en que todo esto se acaba. Y lo único que importa es qué tipo de relación teníamos con Dios. Buena o mala. No existe el neutro. No existe la intermedia, no. Buena o mala. Y el hecho de estarnos reuniendo hoy día, el hecho de estar participando en unos días de la semana, el hecho de estar orando constantemente, dice que siempre el pueblo de Dios está orando, siempre nos estamos volviendo al arrepentimiento, siempre estamos detectando algo erróneo, estamos luchando contra eso, un vicio, etcétera, siempre. Es una lucha permanente. Y Satanás ahí trata de desmotivar a varios. Yo he escuchado a varias personas diciendo, no, en estas condiciones mejor no sigo, no, en estas condiciones no vale la pena, no merezco esto, etc. Es una pérdida del enfoque. Si ninguno está porque lo merezca, es por la gracia de Dios, que vio a su creación caída y por medio de su Hijo viene y salva este mundo. La diferencia entre lugar y persona, el cielo y quién está en el cielo. Llegar al cielo podría no ser un argumento suficiente para perseverar hasta el fin. Se lo digo honestamente. Más de alguna vez he pasado por mi mente, no me importa llegar al cielo. No me importa llegar al cielo. A veces he pasado por momentos que me han desanimado tanto que digo, no me importa el cielo. Pero jamás yo creo que podría llegar a pensar, no me importa estar con Dios. Y hace tremenda diferencia. ¿Dónde vemos el mejor ejemplo, o por lo menos el mejor ejemplo que yo encuentro? En Cristo. ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a encarnar este mundo? ¿Dónde estaba Cristo? En la gloria suprema.
a la diestra de Dios donde no podemos ni imaginarlo, menos entenderlo. Ahí estaba Cristo, siendo adorado por todas las legiones de ángeles. Ahí estaba Cristo. ¿Dónde estaba? En el cielo, ya lo dijo. Pero para Cristo y para su Padre,